Voy a hacer un cuestionario y lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo resuelvan el día viernes. ¿Ya? Ese es el problema. Por ahí lo dejan. Esto es porque el doc va a viajar el día viernes y va a dejar una clase de manera, va a haber clase por de manera sincrónica, lo que quiere decir que va a haber tarea para ese horario, pero no va a haber una clase presencial como tal, solo tarea. El trabajo está abierto desde las 7 de la mañana hasta horas 23. Ya. Para que ustedes lo puedan subir. Bueno, vamos a continuar con la base. Ya terminamos lo que es la glándula tiroides. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la glándula suprarrenal. Como vemos aquí, las glándulas suprarrenales son dos. Llevan este nombre porque se encuentran por encima de los riñones. Una glándula suprarrenal derecha, izquierda. Y es que, al igual que la tiroides, se caracteriza por tener una gran irrigación. Ahora, si retomamos un poco de histología, sabemos que esta glándula suprarrenal tiene su cápsula y tiene dos partes muy importantes. Una es la corteza y otra es la médula. Esta corteza se caracteriza por tener una zona o área glomerular, una zona fascicular o fasciculada y una zona reticulada. Y la médula, como lo vemos aquí, se caracteriza por la secreción de noradrenalina y adrenalina. Si hablamos un poco de la corteza, esta zona glomerular, sabemos que aquí se secretan los minerocorticoides. Estos minerocorticoides que son muy importantes para el organismo. ¿Por qué? Porque son los que van a manejar el metabolismo del sodio, del cloro, del potasio y del agua. Y está representado por la aldosterona. Esta zona fascicular, como está en algunos libros, está representada por los glucocorticoides. Estos glucocorticoides que tienen papel importante en el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Por qué lleva el nombre de glucocorticoides? Porque intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Qué van a hacer? Producen hiperglicemia. Ya vamos a ver por qué. Y por último, como dijimos, la zona reticulada, que aquí es donde se va a producir a partir de los esteroides. Por ejemplo, hormonas masculinizantes como ser testosterona. Si se llegaría a producir testosterona a nivel de la zona reticular, va a producir masculinización en las mujeres. Por ejemplo, cuando hay tumores de ese nivel. Igualmente, si hubiera tumores en esta zona reticular en los hombres, produce estrógenos y produciría signos y síntomas de feminización en el hombre. Como sabemos, todos estos son derivados de los esteroides. Por lo tanto, vamos a decir que para la producción
de estas hormonas se necesita del núcleo pentanoperidofrenante, que es la base para la formación de todos estos espermas. Como dijimos, zona glomerular, mineralocorticoides, aldosterona, zona fasciculada, glucocorticoides. Aquí el representante es el cortisol. La zona reticular de todos los andrógenos que defendieron pueden producir ya sea testosterona o estrógenos. Y por último, la médula, donde se va a producir ya sea la adrenalina o la norepinefrina. Entonces, aquí tengo un pequeño resumen de las hormonas de la corteza suprarrenal. Como vemos, mineralocorticoides y glucocorticoides. Mineralocorticoides, entonces, representado por la aldosterona. Igualmente, esta aldosterona es producida por las células de la corteza suprarrenal, ¿ya? Y tiene un efecto mineralocorticoide de más o menos el 90%, ¿ya? Y es un mineralocorticoide natural. Igual, aquí tengo la desoxicorticosterona, también llamada DOCA. También es una hormona natural y tiene un pequeño efecto mineralocorticoide. Aquí igual coloqué estos, porque igual son mineralocorticoides, pero esta corticosterona es una hormona sintética que se produce en los laboratorios. Por lo tanto, se dice que este tiene igualmente un efecto mineralocorticoide 4 veces más que la aldosterona. Aquí tengo al fluocortisol. Igual es un mineralocorticoide sintético, o sea, que se produce en los laboratorios. Y este tiene un efecto 5 veces más que la aldosterona. Por último tengo el cortisol. Este cortisol también es producida a nivel de la corteza suprarrenal, pero dice que se produce 2 milésimas partes en comparación a la aldosterona, ¿ya? Pero o sea, a nivel de concentración, a comparación de las aldosteronas, corresponde a las 2 milésimas partes, pero se secreta 80 veces más que la aldosterona. Por lo tanto, va a tener un efecto mineralocorticoide interesante, pero no se puede comparar con la aldosterona. ¿Ya? Ahora, glucocorticoides. Primeramente tengo al cortisol. Este cortisol, el cual, como su nombre dice, glucocorticoides, juega un papel importante en el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque me va a producir hiperglicemia. Me sube la cantidad de azúcar en la sangre. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos, por ejemplo, el cortisol, porque me puede producir un aumento de la glucosa en sangre. Este cortisol tiene un efecto, es un glucocorticoide natural, el cual tiene un efecto del 95%. Igual tengo a la corticosterona, igualmente es un glucocorticoide natural, igual que tiene un efecto mínimo a nivel, un efecto mínimo glucocorticoide. Aquí igual tengo a la cortisona, esta cortisona que es un glucocorticoide sintético, ¿ya? Igual que tiene un efecto glucocorticoide. Tengo la prednisona, que es igualmente un glucocorticoide sintético que tiene un efecto 3 veces más
que cortisol. Igualmente aquí tengo la metilprednisolona, que igual es un glucocorticoide que tiene un efecto 5 veces más que cortisol. Y igual puse aquí la dexametasona, que igualmente es un glucocorticoide. Esta dexametasona, que dice que tiene un efecto 30 veces más que el cortisol. Prednisolona. La metilprednisolona, ¿cuántas veces más? 5 veces más que el cortisol. ¿Ya? Entonces, todos estos medicamentos sintéticos son lo que utilizamos nosotros en nuestro día a día por sus efectos glucocorticoides que se simula al cortisol. La dexa, 30 veces más. ¿Ya? Pero tenemos que tomar en cuenta que si utilizamos estos medicamentos, me va a subir la glucosa en sangre. Y como dijimos, en la zona reticular tenemos a los andrógenos. Entonces, a nivel de la zona reticular se va a producir la dihidroepiandrosterona. Entonces, esta dihidroepiandrosterona, como sabemos, es un esteroide que se produce gracias al colesterol y tiene su núcleo gracias al pentanoperidofenanilo. Ahora vamos a ver sobre la aldosterona, como dijimos que es un mineralocorticoide, el cual interviene en el metabolismo del sodio, el cloro y el agua. Igualmente el potasio. ¿Ya? Entonces esta aldosterona, que es producida por la corteza suprarrenal, necesita de estímulos para que se produzca la secreción de la aldosterona. Entonces, para que las células de la zona fascicular sean estimuladas, por ejemplo, primeramente tenemos el aumento del potasio plasmático. Entonces, cuando se produce una hiperpotasemia, ¿cuánto es el potasio normal en la sangre? En mil equivalentes. 4. ¿A cuánto? El potasio normal en la sangre es de 4.5 a 5 miliequivalentes. Cuando se va a producir una hiperpotasemia, o sea que llega a 6, 7, 8, entonces esa hiperpotasemia es captada por las células de la glándula suprarrenal. Entonces, este aumento del potasio plasmático hace que se secrete aldosterona. Esta aldosterona, la cual, como ya sabemos, va a ir a actuar a nivel del tubo contorneado distal, el tubo colector del riñón. ¿Para qué? Para retener sodio y agua. Igualmente va a secretar potasio e hidrógeno. Otro estímulo para que se produzca aldosterona es el funcionamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Igualmente, cuando existe una disminución del sodio, el cual es captado por la mácula densa, como saben, se produce la renina, la cual va a dar lugar a la formación de angiotensina 1, angiotensina 2, y esta va a ir a actuar a nivel de la glándula suprarrenal para que se produzca nuevamente aldosterona. Disminución del sodio plasmático. Igualmente, cuando existe una hiponatremia, disminución del sodio plasmático, igual se va a estimular a la glándula suprarrenal para que haya producción de aldosterona. Efecto de la hormona adrenocorticotropina. Entonces, como sabemos, si existe estímulo a nivel de la hipófisis anterior o adenohipófisis para que se secrete la adrenocorticotropina, igualmente esta va a ir a actuar a nivel de la glándula suprarrenal para que se produzca aldosterona. Entonces, aquí tenemos todos los estímulos por lo cual se va a producir
la aldosterona. Ahora, ¿qué mecanismos de acción? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la hormona aldosterona? Entonces, esta aldosterona, cuando es secretada al plasma sanguíneo, ¿ya? Un 50% se encuentra libre en el plasma, el otro 50% es llevado por las proteínas. Una vez que llega al hígado, ¿ya? Ahí se va a producir una inactivación de la aldosterona, por lo cual esta aldosterona va a ser eliminada, ¿ya? En la bilis hacia el intestino grueso para ser eliminada por las heces fecales. Otra parte de la aldosterona continúa por el plasma ya inactivada y va a ser eliminada por la orina. Por lo tanto, en la orina se va a eliminar más o menos el 75% de la aldosterona inactivada. El otro 25% es eliminada por la bilis en las heces fecales. Ahora, la parte que queda activa de la aldosterona ¿qué es esto? Es una nefrona. Entonces, la aldosterona, la parte activa que queda, está más o menos la cantidad de aldosterona que hay en el plasma es de 6 nanogramos, ¿ya? Y la secreción día es más o menos de 150 microgramos día, ¿ya? Entonces, el valor normal de estos 6 nanogramos, que van, una parte es inactiva y la otra es activa, van a ir a actuar a nivel del riñón, específicamente en la nefrona, donde actúa en el tubo contorneado distal. Y igualmente van a actuar en el conducto colector. Estos son los dos lugares donde va a ir a actuar la aldosterona. Entonces, dicho todo esto, ¿ya? La aldosterona, como vemos aquí en el dibujo, va a llegar por el lado capilar, o sea, los capilares que llegan a nivel de las células tubulares de la nefrona. Entonces, esta aldosterona va a ingresar por exocitosis a la célula tubular. Esta es una célula tubular, o sea, yo estoy haciendo un zoom, ¿ya? Ingresa la aldosterona por exocitosis y va a llegar a los receptores citolíticos, o sea, a los receptores que se encuentran en el citoplasma. De aquí la aldosterona va a ingresar al núcleo, ¿ya? Ingresa al núcleo de la célula y hace que el DNA se transforme en RNA ribosómico. Y este RNA ribosómico sale hacia los ribosomas y hace que se produzca la síntesis de aminoácidos. Y estos aminoácidos van a salir y van a producir que el sodio ingrese dentro de la célula tubular. Entonces, estos aminoácidos que se producen hacen que el sodio ingrese dentro de la célula tubular. Y luego, este sodio que ha ingresado va a salir hacia el plasma por la bomba sodio-potasio. Entonces, este sodio sale al plasma e ingresa potasio. Igualmente, cuando se produce la síntesis de aminoácidos a nivel de los ribosomas, se va a producir ATP. ¿Para qué? Para que haga funcionar esta bomba de sodio y potasio, para que el sodio salga a nivel del plasma y así, de esa manera, es reabsorbido. Igualmente, este potasio que ha ingresado va a salir a la luz, o sea, aquí, al borde luminal, o sea, para ser excretado por la orina. Igualmente, utiliza ATP para salir, para ser secretado fuera
de la célula tubular. Entonces, esta es la manera de cómo funciona la aldosterona para reabsorber sodio. Cuando se absorbe sodio, ¿qué reabsorbe también? Agua. Va a arrastrar agua. ¿Ya? Entonces, todo ese sodio que se reabsorbe de ese borde luminal, el borde luminal, aquí estaría la orina. ¿Ya? Aquí estaría la orina. Entonces, este sodio es reabsorbido gracias a estos aminoácidos y luego sale de la célula tubular al lado capilar, o sea, al plasma. ¿Para qué? Para que sea recuperado por el organismo. ¿Ya? Gracias a la bomba de sodio y potasio. Y este potasio ionisado es secretado al borde luminal de la célula tubular. ¿Para qué? Para ser eliminado por la orina. Igualmente, al ser secretado el potasio, es secretado el hidrógeno, pero en pequeñas cantidades. Entonces, ya sabemos cómo funciona la aldosterona. ¿Alguna duda? Está claro, fácil. Esto igual lo vamos a volver a ver cuando veamos fisiología del sistema renal. Pero ya saben cómo funciona. Existe, por ejemplo, se puede producir un exceso de aldosterona. Entonces, cuando existe un exceso de secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal, ¿ya? Como sabemos, lo normal en el plasma es de 6 nanogramos de aldosterona. Cuando es mayor a esto, ¿ya? Entonces va a haber un exceso de aldosterona en el plasma. A esto lo conocemos como hiperaldosteronismo primario. ¿Ya? También se puede producir un hiperaldosteronismo secundario. Entonces, ¿cuándo se produce un hiperaldosteronismo secundario? Se produce cuando hay hepatitis o en pacientes cirróticos. Entonces, digo que se produce cuando hay hepatitis o en pacientes cirróticos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Ya hay una falla hepática. Entonces, ¿por qué hay un exceso de aldosterona si el hígado está fallando, no está funcionando? ¿Cuál sería la razón, la causa? ¿Qué está produciendo hiperaldosteronismo? ¿Cuál es la función del hígado con la aldosterona? Inactivar la aldosterona para que sea eliminada por las heces fecales, mediante la bilis y por la orina. Pero si el hígado está cirrótico, entonces lo que pasa es que va a haber un exceso de aldosterona a nivel de plasma. A eso se llama hiperaldosteronismo secundario. Entonces, ustedes ya saben cuándo es un hiperaldosteronismo primario y un hiperaldosteronismo secundario, para que nunca lo confundan. Ahora, si existe un exceso de aldosterona en el plasma, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el sodio? ¿Aumentado o disminuido? Va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque hay una mayor reabsorción de sodio. Igualmente, si hay reabsorción de sodio, hay mayor reabsorción de cloro. El cloro igual va a estar aumentado. Y como el sodio arrastra agua, igual el volumen extracelular va a estar aumentado. Entonces hay una expansión de volumen.
Dicho todo esto, si hay sodio aumentado y hay un exceso de volumen extracelular, ¿qué me va a producir todo esto a nivel vascular? Hipertensión arterial. Entonces, me va a producir un aumento de la presión arterial. Entonces, va a haber una descompensación en estas personas. Va a haber una ya sea un hiperaldosteronismo primario o secundario, me va a producir una hipertensión arterial. Uno por la hipernatremia y otro por el aumento del volumen extracelular. Ahora, todo esto va a tratar de ser compensado por el riñón. ¿Qué va a hacer el riñón? Tratar de eliminar el volumen excedente. Por lo tanto, la persona va a tratar de orinar ese exceso de volumen. Ahora, entonces, ya sabemos que cuando existe un exceso de aldosterona, me va a llevar a la hipertensión. Igualmente, se puede producir una disminución de la aldosterona. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser enfermedades autoinmunitarias que vayan a afectar a la corteza suprarrenal. Igualmente, una de las enfermedades que más afecta a la corteza suprarrenal es la tuberculosis. Tuberculosis suprarrenal. Ahora aquí en las imágenes hay afectación de las glándulas suprarrenales. Hay destrucción de las células a nivel de la corteza suprarrenal. Por lo tanto, va a haber un déficit de aldosterona, lo cual esta tuberculosis suprarrenal se conoce como la enfermedad de Addison. ¿Cómo está bien? Entonces, ahora, si hay una disminución de la aldosterona, ¿qué va a pasar con el sodio? Baja. Entonces, va a haber una hiponatremia. ¿Por qué? Porque no se va a reabsorber a nivel del sistema tubular del riñón. Continuamente se va a ir eliminando. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo va a estar el potasio? A nivel renal. Aumentado. ¿Por qué? Porque cuando la aldosterona está funcionando, el potasio es secretado al orina. Entonces va a haber una hiperpotasemia o hipercalemia. Entonces, igualmente no se va a reabsorber líquido. Entonces va a haber déficit de líquido a nivel plasmático. Por lo tanto, se va a producir una hipotensión en esta persona. Es mucho más peligroso. Las presiones bajan en un 25 a 15, de 25 milímetros de mercurio a 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, esta persona se va a producir una hipotensión y puede llegar a la muerte. ¿Ya? Entonces, va a eliminar grandes cantidades de líquido. Y cuando se produce una hiponatremia, ¿ya? Entonces esto va a afectar sobre todo a nivel del sistema nervioso central. La persona puede quedar en coma. Nosotros tuvimos un caso en el hospital Andrés de una paciente de 22 años que era un abdomen agudo, no sabíamos la causa. Entonces entramos a operar y no sabíamos, ¿no? Por lo normal, la sacamos a la paciente y en la tarde ahora como 10 litros de orina, 10 litros, ahí estaba nosotros. Y la paciente se ha comenzado a descompensar, ha hecho hipotensión. ¿Y
casi llega al paro. Entonces la paciente tuvo que ser internada en terapia intensiva. Y bueno, ahí se tiene que hacer la reposición de sodio, pero ahí tiene que ser uno muy cuidadoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vos repones el sodio de manera brusca, ¿ya? Puedes producir, se llama una mielitis ondina, que es una destrucción de las células del sistema nervioso central, y la paciente queda en coma. Entonces esta paciente ha quedado en coma. Y las personas, y bueno, los médicos no sabían qué había pasado con la persona, con esta paciente. ¿Por qué ha orinado tanto? ¿Ya? Bueno, después hicieron pruebas, pidieron de todo y salió positivo para tuberculosis. Lo que tenía la paciente era tuberculosis a nivel de la glándula suprarrenal. Hizo una destrucción de las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, orinó tanto que produjo la hiponatremia. Y aparte tenía una tuberculosis a nivel de los intestinos. Finalmente esta paciente terminó falleciendo. Entonces, es más peligroso cuando existe una disminución de la aldosterona. Entonces, todo esto es referente a la aldosterona. Bueno, resumiendo, Juan, ¿en qué parte específica de la nefrona actúa la aldosterona? Tubo contoneo distal y ¿dónde más? ¿En qué parte más? Y el tubo colector. Ahí actúa la aldosterona. En las células tubulares del tubo contoneo distal, del tubo colector, ¿cómo ingresa la aldosterona a esta célula? La aldosterona va a llegar por el plasma. La aldosterona activa. ¿Cómo ingresa? Por exocitosis. Ingresa y en el citoplasma, ¿a qué receptores? A los receptores citolíticos. Se une a los receptores citolíticos. Y de ahí va a ir a actuar a nivel del núcleo celular. ¿Qué hace a nivel del núcleo celular? Aquí. Ha ingresado la aldosterona y llega al núcleo celular. ¿Qué hace ahí? Hace que se produzca una transcripción del DNA para producir RNA ribosómico. Y este RNA ribosómico sale del núcleo y actúa ¿dónde? Ribosomos. ¿Para qué? Para la producción de aminoácidos. Entonces estos aminoácidos van a ir al borde luminal de tubo contoneo distal, vamos, aquí estaría la orina. Entonces hace que el sodio que está en la orina ingrese a la célula tubular. Ingresa el sodio y este sodio tiene que salir al lado capilar, o sea, donde está el plasma. ¿Y gracias a quién lo hace? A la bomba de sodio y potasio que vemos aquí. Entonces el sodio sale y el potasio ingresa dentro de la célula. Como sabemos, esta bomba de sodio y potasio necesita ATP. Y este ATP se produce igualmente a nivel de los ribosomas. Y este potasio va a salir hacia el borde luminal, donde está la orina, va a ser secretado por la orina. Entonces, esto resumiendo de cómo actúa la aldosterona. Igualmente se va a eliminar hidrógeno en pequeñas cantidades. Entonces, si ustedes comprenden esta parte, van a saber cuándo es un hiperaldosteronismo o un hipoaldosteronismo. ¿Cuándo era un hiperaldosteronismo? Primario. Por las células de la corteza. Entonces, cuando hay una mayor producción
producción. ¿Ya? Y hipoaldosteronismo secundario por falla hepática. No hay una inactivación de la aldosterona. Y disminución de la aldosterona, o sea, hipoaldosteronismo, destrucción de las células por reacciones autoinmunitarias o la tuberculosis suprarrenal. Son las causas principales por las cuales se puede producir hipoaldosteronismo. Ahora vamos a ver lo que son los glucocorticoides. Estos glucocorticoides, los cuales están representados por el cortisol, tienen su nombre porque actúan en el metabolismo, sobre todo de los hidratos de carbono. Es una hormona hiperglicemiante porque me va a subir la glucosa en sangre. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los glucocorticoides? Actúan en el metabolismo intermedio de proteínas, lípidos e hidratos de carbono o carbohidratos. Participa en los momentos de estrés. Actúa en el control de la inflamación. Participa en los procesos involucrados con las alergias y baja la inmunidad del cuerpo. Es por eso que estos glucocorticoides son muy utilizados dentro del arsenal de los médicos, pero son armas de doble filo. Metabolismo de las proteínas. El metabolismo intermedio de las proteínas. ¿Cómo actúan los glucocorticoides? ¿Qué va a hacer? Dice que reduce la reserva de proteínas en los tejidos extrahepáticos, sobre todo a nivel del tejido muscular y del tejido linfoide. ¿Ya? Entonces, tejido muscular. ¿Qué hacen estos corticoides? Impiden que se produzca la síntesis de los aminoácidos a nivel de estos tejidos extrahepáticos, muscular y linfoide. ¿Y qué va a hacer? O sea, va a inhibir al RNA ribosómico para impedir la síntesis de aminoácidos. Y toma estos aminoácidos de los tejidos extrahepáticos y los lleva al hígado. Y ahí va a producir la síntesis de aminoácidos para formar globulinas y albúmina. Entonces, esta es la manera de cómo interviene en la síntesis de las proteínas. Entonces, si usted coloca cortisol en una persona, va a ir a actuar a nivel de los tejidos extrahepáticos, como es el tejido muscular estriado y el sistema linfoide, impide la síntesis de aminoácidos porque inhibe el RNA ribosómico, y esos aminoácidos van a ser llevados al hígado. En el hígado se va a producir la síntesis de aminoácidos para transformarlos en globulinas y albúmina, los cuales van a ser llevadas al plasma. Entonces ya sabemos cómo actúa a nivel de las proteínas. A nivel de los metabolismo de los lípidos. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Se encarga de movilizar los ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, estos ácidos grasos van a sufrir una oxidación para la producción de energía. Entonces, es por eso que nosotros, cuando utilizamos corticoides y se moviliza gran cantidad de ácidos grasos hacia el hígado para la producción de energía, tenemos que tener mucho cuidado, porque al movilizar ácidos grasos, estos se van a ir a depositar a nivel del abdomen, en la espalda,
en el cuello, en la cara, y va a producir obesidad en las personas. A esto lo conocemos como enfermedad de Cushing. ¿Ya? Entonces, es el motivo cuando se utilizan grandes dosis de corticoides y por mucho tiempo. Metabolismo de los hidratos de carbono. Dice que aumenta la gluconeogénesis. ¿A qué se refiere? Que aumenta la gluconeogénesis. Ya, uno, aumenta la oxidación de ácidos grasos. ¿Qué más? Ya hemos hablado mucho de la gluconeogénesis. Energía, mayor energía. Para la producción de energía. ¿Qué más? Cuando hablamos de gluconeogénesis es cuando se va a utilizar los lípidos, en este caso los ácidos grasos y las proteínas para la formación de energía. Entonces, van a aumentar la gluconeogénesis de esta manera. ¿Qué más? Dice que no permite que la célula utilice la glucosa, por lo tanto va a producir hiperglicemia. Entonces, ¿cómo hace esto? Todo el mundo sabe que los corticoides te aumentan la glucosa en sangre, pero ¿cómo lo hace? Dice que interviene a nivel del ciclo de Krebs e impide que el NAD se oxide. Por lo tanto, al impedir que el NAD se oxide, impide la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? La degradación de la glucosa. Entonces, ahora sabemos por qué va a producir hiperglicemia. Porque impide que el NAD se oxide y se produzca la glucosa. ¿Qué es el NAD? En bioquímica ya lo ver. ¿Ah? ¿Qué es el NAD? ¿Cómo? Nicotinamida, adenina, nucleótido e hidrógeno. Por eso es NAD. Entonces, los corticoides van a impedir que el NAD se oxide. Por lo tanto, no se va a producir la glucólisis. Y al no producirse la glucólisis, los hidratos de carbono van a estar aumentados en la sangre. Entonces me va a producir una hiperglicemia. Ahora ya saben que responder con la pregunta: ¿por qué los corticoides producen hiperglicemia? Entonces, sí, por eso que se síndrome de Cushing. Entonces, la diabetes, como sabemos, se puede producir cuando la hormona de crecimiento está aumentada. Ahora sabemos que si el cortisol, hay gran administración de cortisol, igualmente me puede producir diabetes. Entonces, igualmente, si la insulina tiene que estar aumentada o disminuida para que haya hiperglicemia. Disminuida. Entonces, aquí sabemos que se va a producir diabetes por estas tres causas. A esta la voy a llamar diabetes hipofisiaria, esta por el cortisol aumentado, diabetes adrenal, y esta diabetes pancreática. Ahora, si yo no hago un correcto diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, si es una diabetes que está producida por la gran producción de hormona de crecimiento y yo le coloco insulina, porque para todo tiene insulina, ¿qué va a pasar? ¿Bajará el azúcar?
va a bajar, pero es mínimo. ¿Ya? Tiene un efecto poco sensible. ¿Ya? Ahora, si es una diabetes que está producido por un gran secreción de cortisol, o porque yo estoy administrando cortisoles en altas concentraciones, dice que la insulina va a actuar de manera moderada. ¿Ya? En cambio, si fuera una diabetes pancreática, si yo uso insulina, ¿sí?, va a tener una alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque la afectación es de las células beta que producen insulina. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabemos, por eso es muy importante averiguar los antecedentes de los pacientes. No es sacar resultado de sangre, ver hiperglicemia y comenzar a dar insulina. Como vemos, puede producirse diabetes por varias causas. Participa en los momentos de estrés. Igualmente el cortisol, cuando hay momentos de estrés, el cortisol va a ir a regular este estrés. Este estrés, como sabemos, que puede ser emocional. Si no tuviéramos cortisol, no podríamos llevar ese estrés. ¿Ya? Igualmente puede ser un estrés físico. Pacientes que sufren quemaduras, fracturas, traumatismo. Si usted hace una dosificación del cortisol, el cortisol está aumentando. ¿Por qué? Porque está manejando también este estrés físico. Igualmente dijimos que el cortisol actúa a nivel de la inflamación. ¿Cómo sabemos? La inflamación tiene varias etapas. Por ejemplo, la primera etapa es cuando hay mayor producción de sustancias inflamatorias, como ser histamina, brasticimina, serotonina, prostaglandinas. Entonces existe una mayor producción de estas sustancias inflamatorias. Igualmente va a haber un aumento de líquido plasmático. Es por eso que a nivel de la inflamación se produce un enrojecimiento. Y al producirse un aumento de este flujo sanguíneo, ese aumento del flujo sanguíneo, igualmente al haber mayor llegada de sangre, produce calor. ¿Qué más? Produce una vasodilatación, ¿ya? Por lo tanto va a haber escape de líquido al espacio intersticial, por lo cual me va a producir un edema. Y produce un edema duro. ¿Por qué? Porque también existe escape de fibrinógeno. ¿Qué más me va a producir? Los leucocitos que están a nivel de los vasos van a escapar al espacio intersticial por diapéresis. Entonces, igualmente es otra etapa. Y por último, se va a producir la reparación de todo este proceso inflamatorio gracias a los fibroblastos. Entonces yo ya he descrito todas estas 6 etapas que son, con la cual se produce la inflamación. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los corticoides actúan en las 2 primeras etapas. Uno, actúa a nivel inhibiendo a la histamina, a la serotonina y a las prostaglandinas para disminuir este proceso inflamatorio. Igual actúa disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, pero el flujo sanguíneo disminuye el flujo sanguíneo y así igualmente va a bajar la inflamación. Y
los corticoides actúan sobre el leucotrieno 1, el cual es el que produce la fiebre, igual inhibe los leucotrienos 1. Por lo tanto, es por eso que cuando nosotros colocamos corticoides, va a disminuir la inflamación y el calor y la fiebre, gracias a los corticoides. Igualmente, participan en los procesos involucrados en las alergias. Como sabemos, los eosinófilos son los que están involucrados en las alergias. Por lo tanto, disminuye la actividad de los eosinófilos. Igualmente, va a disminuir la actividad de los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, gracias a esto, se produce, es por eso que utilizamos corticoides cuando existen procesos alérgicos. Igualmente utilizamos corticoides en enfermedades autoinmunitarias. ¿Por qué? Porque en las enfermedades autoinmunitarias están involucrados tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Es por eso que si no tenemos cuidado en utilizar los corticoides, podemos producir una baja de la inmunidad. Es por eso que se dice que es una arma de doble filo. Entonces, el organismo, al anular a los linfocitos B y a los linfocitos T, el organismo puede quedar desprotegido contra bacterias y virus, y la persona puede enfermar. Igualmente, estos corticoides, por ejemplo, se utilizan mucho en los pacientes trasplantados. ¿Para qué? Para que no haya rechazo de los trasplantes, para que no se produzca esa reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, quedaremos aquí. Mañana continuamos con lo que es glándula suprarrenal.